Ricardo Emilio Piglia Renzi fue tal vez el escritor argentino contemporáneo que heredó e hizo propio el legado de Borges, alimentándolo con una constelación de voces como las de Faulkner, Rulfo y un interminable etcétera. Lector incansable, crítico, narrador nato, profesor universitario, editor de novela policial, coautor de una ópera basada en uno de sus libros. Antólogo, Piglia dejó su Buenos Aires al morir el 6 de enero de 2017, tras algo más de 3 años de sufrir una enfermedad que no le impidió seguir sus tareas de lector y escritor casi hasta su deceso. Sus 5 novelas, 6 libros de cuentos, 7 de ensayos y sus diarios merecieron el reconocimiento con premios como El Planeta, José Donoso, Casa de las Américas, Rómulo Gallegos y el Formentor, entre otros. De su novela Blanco Nocturno, estas páginas. Tony Durán era un aventurero y un jugador profesional, y vio la oportunidad de ganar la apuesta máxima cuando tropezó con las hermanas Belladonna. Fue un ménage à trois que escandalizó al pueblo y ocupó la atención general durante meses. Siempre aparecía con una de ellas en el restaurante del Hotel Plaza, pero nadie podía saber cuál era la que estaba con él porque las gemelas eran tan iguales que tenían idéntica hasta la letra. Tony casi nunca se hacía ver con las dos al mismo tiempo, eso lo reservaba para la intimidad, y lo que más impresionaba a todo el mundo era pensar que las mellizas dormían juntas. No tanto que compartieran al hombre, sino que se compartieran a sí mismas. Pronto las murmuraciones se transformaron en versiones y en conjeturas, y ya nadie habló de otra cosa. En las casas, o en el club social, o en el almacén de los hermanos Madariaga, se hacía circular la información a toda hora, como si fueran los datos del tiempo. En ese pueblo, como en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, había más novedades en un día que en cualquier gran ciudad en una semana, y la diferencia entre las noticias de la región y las informaciones nacionales era tan abismal que los habitantes podían tener la ilusión de vivir una vida interesante. Durán había venido a enriquecer esa mitología y su figura alcanzó una altura legendaria mucho antes del momento de su muerte. Se podría hacer un diagrama con las idas y venidas de Tony por el pueblo, su deambular somnoliento por las veredas altas, sus caminatas hasta las cercanías de la fábrica abandonada y los campos desiertos. Pronto tuvo una percepción del orden y de las jerarquías del lugar. Las viviendas y las casas se alzan claramente divididas en capas sociales, el territorio parece ordenado por un cartógrafo snob. Los pobladores principales viven en lo alto de las lomas. Después, en una franja de unas 8 cuadras está el llamado centro histórico con la plaza, la municipalidad, la iglesia y también la calle principal con los negocios y las casas de 2 pisos. Por fin, al otro lado de las vías del ferrocarril están los barrios bajos donde muere y vive la mitad más oscura de la población. La popularidad de Tony y la envidia que suscitó entre los hombres podría haberlo llevado a cualquier lado, pero lo perdió el azar, que fue lo que en verdad lo trajo aquí. Era extraordinario ver a un mulato tan elegante en ese pueblo de vascos y de gauchos piamonteses, un hombre que hablaba con acento del Caribe, pero parecía correntino o paraguayo, un forastero misterioso perdido en un lugar perdido de la pampa. Siempre estaba contento, dijo Madariaga, y miró por el espejo a un hombre que se paseaba nervioso con un rebenque en la mano por el despacho de bebidas del almacén. ¿Y usted, comisario, se toma una ginebrita? Una grapa en todo caso, pero no tomo cuando estoy de servicio, contestó el comisario Croce. Alto, de edad indefinida y cara colorada, de bigote gris y pelo gris, Croce masticaba pensativo un cigarro Avanti, mientras caminaba de un lado al otro pegando con el rebenque contra las patas de las sillas, como si estuviera espantando sus propios pensamientos que gateaban por el piso. ¿Cómo puede ser que nadie lo haya visto a Durán ese día?, dijo, y los que estaban ahí lo miraron callados y culpables. Después dijo que él sabía que todos sabían, pero nadie hablaba, y que andaban pensando macanas por el gusto de buscarle 5 patas al gato. ¿De dónde habrá salido ese dicho?
dijo y se detuvo intrigado a pensar y se extravió en el zigzag de sus ideas, que se prendían y se apagaban como bichos de luz en la noche. Sonrió y empezó a pasearse de nuevo por el salón. Igual que Tony, dijo y recordó una vez más su historia. Un yanqui que no parecía yanqui, pero era un yanqui. Tony Durán había nacido en San Juan de Puerto Rico y sus padres se fueron a vivir a Trenton cuando él tenía 5 años, de modo que se había criado como un norteamericano de Nueva Jersey. De la isla solo recordaba que su abuelo era un gallero y que lo llevaba a las riñas los domingos, y también se acordaba de los hombres que se cubrían los pantalones con hojas de periódico para evitar que la sangre que chorreaba de los gallos les manchara la ropa. Cuando vino aquí conoció un picadero clandestino en Pila y vio a los peones en alpargatas y a los gallitos pigmeos haciendo pinta en la arena. Empezó a reírse y a decir que no era así como se hacía en su país. Pero al final se entusiasmó con la bravura suicida de un bataraz que usaba los espolones como un boxeador zurdo de peso liviano usa sus manos para salir pegando del cuerpo a cuerpo, veloz, mortífero, despiadado, buscando solo la muerte del rival, su destrucción, su fin, y al verlo Durán empezó a apostar y a entusiasmarse con la riña como si ya fuera uno de los nuestros. One of us, para decirlo como lo hubiera dicho el mismo Tony. Pero no era uno de los nuestros. Era distinto, aunque no fue por eso que lo mataron, sino porque se parecía a lo que nosotros imaginábamos que tenía que ser, dijo enigmático como siempre y como siempre un poco volado el comisario. Era simpático, agregó y miró el campo. Yo lo quería, dijo el comisario y se quedó clavado en el suelo, cerca de la ventana, la espalda apoyada contra la reja, hundido en sus pensamientos. A la tarde, en el bar del Hotel Plaza, Durán solía contar fragmentos de su infancia en Trenton, la gasolinera de su familia al costado del Route 1, su padre que tenía que levantarse a la madrugada a despachar nafta porque un coche que se había desviado de la ruta tocaba la bocina y se oían risas y música de jazz en la radio, y Tony se asomaba medio dormido a la ventana y veía los veloces autos carísimos, con las rubias alegres en el asiento de atrás, cubiertas con sus tapados de armiño, una aparición luminosa en medio de la noche que se confundía en la memoria con fragmentos de un film en blanco y negro. Las imágenes eran secretas y personales y no pertenecían a nadie. Ni siquiera recordaba si esos recuerdos eran suyos, y a Croce a veces le pasaba lo mismo con su vida. «Soy de aquí», dijo de pronto el comisario como si se hubiera despertado, «y conozco bien el pelaje de los gatos, y no he visto nunca uno que tuviera 5 patas, pero me puedo imaginar perfectamente la vida de este muchacho». «Parecía venir de otro lado», dijo sosegado Croce, «pero no hay otro lado». Miró a su ayudante, el joven inspector Saldías, que lo seguía a todos lados y aprobaba sus conclusiones. «No hay otro lado. Todos estamos en la misma bolsa». Como era elegante y ambicioso y bailaba muy bien la plena en los salones dominicanos del Harlem hispano de Manhattan, Durán entró de animador en el Pelusa Dancing, un café danzante en la calle 122 East a mediados de los años 60, cuando recién había cumplido los 20 años. Ascendió rápido, porque era divertido, porque estaba siempre dispuesto y era leal. Al poco tiempo empezó a trabajar en los casinos de Long Island y de Atlantic City. Todos en el pueblo recordaban el asombro que les provocaban las historias que contaba de su vida en el bar del Hotel Plaza, tomando gin tonic y comiendo maníes, en voz baja, como si fuera una confidencia privada. Nadie estaba seguro de que esas historias fueran verdaderas, pero a nadie le importaba ese detalle, y lo escuchaban agradecidos de que se sincerara con los provincianos que vivían en el mismo lugar donde habían nacido y donde habían nacido sus padres y sus abuelos, y solo conocían el modo de vida de tipos como Durán por lo que veían en la serie policial de Telly Savalas que pasaban los sábados a la noche en la televisión. Él no entendía por qué querían escuchar la historia de su vida, que era igual a la historia de la vida de cualquiera, había dicho. «No son tantas las diferencias, hablando en plata», decía Durán. «Lo único que cambia son los enemigos». Después de un tiempo en el casino, Durán amplió su horizonte conquistando mujeres. Había desarrollado un sexto sentido para adivinar la riqueza de las damas y diferenciarlas de las aventureras que estaban ahí para cazar algún pajarito con plata.
Pequeños detalles atraían su atención, cierta cautela al apostar, la mirada deliberadamente distraída, cierto descuido en el modo de vestir y un uso del lenguaje que asociaba de inmediato con la abundancia. Cuanto más dinero, más lacónicas era su conclusión. Tenía clase y habilidad para seducirlas. Siempre las contradecía y las toreaba, pero a la vez las trataba con una caballerosidad colonial que había aprendido de sus abuelos de España. Hasta que una noche, de principios de diciembre de 1971, en Atlantic City, conoció a las mellizas argentinas. Las hermanas Belladonna eran hijas y nietas de los fundadores del pueblo, inmigrantes que habían hecho su fortuna cuando terminó la guerra contra el indio y tenían campos por la zona del Caroé. Su abuelo, el coronel Bruno Belladonna, había llegado con el ferrocarril y había comprado tierras que ahora administraba una firma norteamericana, y su padre, el ingeniero Cayetano Belladonna, vivía retirado en la casona de la familia, aquejado de una extraña enfermedad que le impedía salir pero no controlar la política del pueblo y del partido. Era un hombre desdichado, que solo sentía devoción por sus dos hijas mujeres, Ada y Sofía, y que había tenido un conflicto grave con sus dos hijos varones, Lucio y Luca, a los que había borrado de su vida como si nunca hubieran existido. La diferencia de los sexos era la clave de todas las tragedias, pensaba el viejo Belladonna cuando estaba borracho. Las mujeres y los hombres son especies distintas, como los gatos y los caranchos. ¿A quién se le ocurre hacerlos convivir? Los varones quieren matarte y matarse entre ellos, y las mujeres quieren meterse en tu cama, o en su defecto meterse juntas en cualquier catre a la hora de la siesta, deliberaba un poco el viejo Belladonna. Se había casado 2 veces y había tenido a las mellizas con su segunda mujer, Matilde Ibarguren, una pituca de venado tuerto más loca que una campana, y a los varones con una irlandesa de pelo colorado y ojos verdes que no soportó la vida en el campo y se escapó primero a Rosario y después a Dublín. Lo raro es que los varones habían heredado el carácter desquiciado de su madrastra, mientras que las chicas eran iguales a la irlandesa, pelirrojas y alegres que iluminaban el aire en cuanto aparecían. Destinos cruzados, lo llamaba Croce, los hijos heredaban las tragedias cruzadas de sus padres. Y el escribiente Saldías anotaba con cuidado las observaciones del comisario, tratando de aprender los usos y costumbres de su nuevo destino. Recién trasladado al pueblo, por pedido de la fiscalía, que buscaba controlar al comisario demasiado rebelde, Saldías admiraba a Croce como si fuera el mayor pesquisa de la historia argentina y recibía con seriedad todo lo que le decía el comisario, que a veces, en broma, lo llamaba directamente Watson. De todos modos, las historias de Ada y Sofía por un lado, y de Lucio y Luca por el otro, se mantuvieron alejadas durante años como si formaran parte de tribus distintas, y solo se unieron cuando apareció muerto Tony Durán. Había habido una tranza de dinero y parece que el viejo Belladonna tuvo algo que ver con un traslado de fondos. El viejo iba una vez por mes a Quequén a vigilar los embarques de granos que exportaba y por los que recibía una compensación en dólares que el Estado le pagaba con el pretexto de mantener estables los precios internos. A sus hijas les enseñó su propio código moral y las dejó que hicieran lo que quisieran y las crió como si ellas fueran sus únicos hijos varones. Desde chicas las hermanas Belladonna fueron rebeldes, fueron audaces, competían todo el tiempo una contra la otra, con obstinación y alegría, no para diferenciarse, sino para agudizar la simetría y saber hasta dónde realmente eran iguales. Salían a caballo, a vizcachear de noche, en invierno, en el campo escarchado. Se metían en los cangrejales de la barranca. Se bañaban desnudas en la Laguna Brava, que le daba nombre al pueblo, y cazaban patos con la escopeta de 2 caños que su padre les había comprado cuando cumplieron 13 años. Estaban, como se dice, muy desarrolladas para su edad, así que nadie se asombró cuando, casi de un día para el otro, dejaron de cazar y de andar a caballo y de jugar al fútbol con los peones, y se volvieron 2 señoritas de sociedad que se mandaban a hacer la ropa idéntica en una tienda inglesa de la capital. Al tiempo se fueron a estudiar agronomía a La Plata,
por voluntad del padre, que quería verlas pronto a cargo de los campos. Se decía que estaban siempre juntas, que aprobaban con facilidad los exámenes porque conocían el campo mejor que sus maestros, que se intercambiaban los novios y que le escribían cartas a su madre para recomendarle libros y pedirle plata. En ese entonces, el padre sufrió el accidente que lo dejó medio paralítico y ellas abandonaron los estudios y volvieron a vivir al pueblo. Las versiones de lo que le había ocurrido al viejo eran variadas. Que lo había volteado el caballo cuando lo sorprendió una manga de langostas que venían del norte y estuvo toda la noche tirado en medio del campo, con las patas, tipo serrucho, en los bichos de la cara y en las manos. Que le había dado un ataque cuando estaba con una paraguaya en el prostíbulo de la Visca y que la chica le salvó la vida porque casi sin darse cuenta le siguió haciendo respiración boca a boca. O también, según decían, porque una tarde descubrió que alguien muy cercano, no quiso pensar que fuera uno de sus hijos varones, lo estaba envenenando con pequeñas dosis de un líquido para matar garrapatas mezclado con el whisky que tomaban al caer la tarde en la galería florecida de la casa. Parece que cuando se dieron cuenta, el veneno ya había hecho parte del trabajo y al poco tiempo ya no pudo caminar. Lo cierto es que de pronto se los dejó ver por el pueblo a las hermanas y al padre. A él porque se metió en la casa y casi no salía, y a ellas porque, luego de cuidarlo un par de meses, se aburrieron de estar encerradas y decidieron irse de viaje al extranjero. Hasta aquí algunas de las páginas de su novela Blanco Nocturno. Emilio Renzi, el narrador y alter ego de Piglia, que lleva sus segundos nombre y apellido, es el protagonista de estos diarios donde Piglia, nuestro escritor invitado, depura su reflexión sobre la escritura, la lectura y el arte de vivir. Estas páginas vienen del primer volumen de estos diarios publicado en el año 2015. Desde chico repito lo que no entiendo. Se reía retrospectivo y radiante Emilio Renzi esa tarde en el bar de Arenales y Riobamba. Nos divierte lo que no conocemos. Nos gusta lo que no sabemos para qué sirve. A los 3 años le intrigaba la figura de su abuelo Emilio sentado en el sillón de cuero, ausente en un círculo de luz, los ojos fijos en un misterioso objeto rectangular. Inmóvil, parecía indiferente, callado. Emilio, el chico, no comprendía muy bien lo que estaba pasando. Era prelógico, presintáctico, era prenarrativo. Registraba los gestos uno por uno, pero no los encadenaba. Directamente imitaba lo que veía hacer. Entonces, esa mañana se trepó a una silla y bajó de una de las estanterías de la biblioteca un libro azul. Después salió a la puerta de calle y se sentó en el umbral con el volumen abierto sobre las rodillas. Mi abuelo, dijo Renzi, abandonó el campo y vino a vivir con nosotros a Adrogué cuando murió mi abuela Rosa. Dejó sin cambiar la hoja del almanaque en el 3 de febrero de 1943, como si el tiempo se hubiera detenido la tarde de la muerte. Y el aterrador calendario, con el bloc de los números fijo en esa fecha, estuvo en casa durante años. Vivíamos en una zona tranquila, cerca de la estación de ferrocarril, y cada media hora pasaban ante nosotros los pasajeros que habían llegado en el tren de la capital. Y yo estaba ahí, en el umbral, haciéndome ver, cuando de pronto una larga sombra se inclinó y me dijo que tenía el libro al revés. Pienso que debe haber sido Borges. Se divertía Renzi esa tarde en el bar de Arenales y Riobamba. En ese entonces solía pasar los veranos en el Hotel Las Delicias porque ¿a quién sino al viejo Borges se le puede ocurrir hacerle esa advertencia a un chico de 3 años? ¿Cómo se convierte alguien en escritor o es convertido en escritor? No es una vocación, ¿a quién se le ocurre? No es una decisión tampoco. Se parece más bien a una manía, un hábito,
una adicción. Si uno deja de hacerlo se siente peor, pero tener que hacerlo es ridículo y al final se convierte en un modo de vivir, como cualquier otro. La experiencia, se había dado cuenta, es una multiplicación microscópica de pequeños acontecimientos que se repiten y se expanden, sin conexión, dispersos, en fuga. Su vida, había comprendido ahora, estaba dividida en secuencias lineales, series abiertas que se remontaban al pasado remoto. Incidentes mínimos, estar solo en un cuarto de hotel, ver su cara en un fotomatón, subir a un taxi, besar a una mujer, levantar la vista de la página y mirar por la ventana. ¿Cuántas veces? Esos gestos formaban una red fluida, dibujaban un recorrido, y dibujó en una servilleta un mapa con círculos y cruces. Así sería el trayecto de mi vida, digamos. La insistencia de los temas, de los lugares, de las situaciones es lo que quiero. Hablando figuradamente, eso es lo que quiero interpretar. Como un pianista que improvisa sobre un frágil estándar, variaciones, cambios de ritmo, armonías de una música olvidada, dijo, y se acomodó en la silla. Podría, por ejemplo, contar mi vida a partir de la repetición de las conversaciones con mis amigos en un bar. La confitería Tokio, el café del Ambos Mundos, el bar El Rayo, la Modelo, las Violetas, el Ramos, el café La Ópera, la Giralda, los 36 billares. La misma escena, los mismos asuntos. Todas las veces que me encontré con amigos, una serie. Si hacemos algo, abrir una puerta, digamos, y pensamos después en lo que hicimos, es ridículo. En cambio, si observamos desde un mirador la reproducción de lo mismo, no hace falta nada que extraer una sucesión, una forma común, incluso un sentido. Su vida se podría narrar siguiendo esa secuencia o cualquier otra parecida. Las películas que había visto, con quién estaba, qué hizo al salir del cine, tenía todo registrado de un modo obsesivo, incomprensible e idiota, en detalladas descripciones fechadas con su trabajosa letra manuscrita. Estaba todo anotado en lo que ahora había decidido llamar sus archivos. Las mujeres con las que había vivido o con las que había pasado una noche o una semana. Las clases que había dictado. Las llamadas telefónicas de larga distancia. Notaciones, signos. ¿No era increíble? Sus hábitos, sus vicios, sus propias palabras. Nada de vida interior, solo hechos, acciones, lugares, circunstancias que repetidas creaban la ilusión de una vida. Una acción, un gesto, que insiste y reaparece y dice más que todo lo que yo pueda decir de mí mismo. En el bar donde se instalaba al caer la tarde, el Cervatillo, en la mesa de la ochava, contra la ventana, había colocado sus fichas, un cuaderno y un par de libros. El de Proust, de Painter, y de Opposing Self, de Lionel Trilling. Y al lado un libro de cubierta negra, una novela, por lo visto, con frases elogiosas de Stephen King y Richard Ford en letra roja. Pero se había dado cuenta de que debía empezar por los restos, por lo que no estaba escrito, ir hacia lo que no estaba registrado pero persistía y titilaba en la memoria como una luz mortecina. Hechos mínimos que misteriosamente habían sobrevivido a la noche del olvido. Son visiones, flashes enviados desde el pasado, imágenes que perseveran, aisladas sin marco, sin contexto, sueltas y no podemos olvidarlas. ¿Estamos? Se reía Renzi. Estamos, dijo, y miró al mozo que cruzaba entre las mesas. Otro blanco, dijo. Pidió un Fendant de Sion. Era el vino que tomaba Joyce, un vino seco que lo dejó ciego. Joyce lo llamaba la archiduquesa, por el color ambarino y porque lo tomaba como quien, pecaminosamente, a la Leopoldo Bloom, bebe el néctar rubio de una núbil muchacha aristocrática que se agacha desnuda en cuclillas sobre una ávida cara irlandesa. Venía Renzi a este bar, que antes se llamaba la Casa Suiza, porque en los sótanos guardaban, al fresco, varias cajas del vino joyciano. Y con su pedantería habitual citó en voz baja el párrafo del Finnegan's celebrando esa ambrosía. Era una radiografía de su espíritu, de la construcción involuntaria de su espíritu, digamos mejor, dijo e hizo una pausa.
No creía en esas pamplinas, subrayó, pero le gustaba pensar que su vida interior estaba hecha de pequeños incidentes. Así podría empezar por fin a pensar en una autobiografía. Una escena y luego otra y otra y... no. Sería una autobiografía seriada, una vida serial. De esa multiplicidad de fragmentos insensatos había empezado por seguir una línea, reconstruir la serie de los libros. Los libros de mi vida, dijo. No los que había escrito, sino los que había leído. ¿Cómo he leído alguno de mis libros? Podría ser el título de mi autobiografía, si la escribiera. Punto primero, los libros de mi vida entonces, pero tampoco todos los que había leído, sino solo aquellos de los cuales recuerdo con nitidez la situación y el momento en que los estaba leyendo. Si recuerdo las circunstancias en las que estaba con un libro, eso es para mí la prueba de que fue decisivo. No necesariamente son los mejores ni los que me han influido, pero son los que han dejado la marca. Voy a seguir ese criterio mnemotécnico como si no tuviera más que esas imágenes para reconstruir mi experiencia. Un libro en el recuerdo tiene una cualidad íntima solo si me veo a mí mismo leyendo. Estoy afuera, distanciado, y me veo como si fuera otro, más joven siempre. Por eso, quizá pienso ahora aquella imagen, hacer como que leo un libro en el umbral de la casa de mi infancia. Es la primera de una serie y voy a empezar ahí mi autobiografía. Claro que recuerdo esas escenas después de haber escrito mis libros, por eso podríamos llamarlas la prehistoria de una imaginación personal. ¿Por qué nos dedicamos a escribir después de todo? Se nos da por ahí. ¿A causa de qué? Bien, porque antes hemos leído. No importa desde luego la causa, importan las consecuencias. Más de uno tendría que arrepentirse, yo mismo para empezar, pero en cualquier bar de la ciudad, en cualquier McDonald's, hay un Gil que a pesar de todo quiere escribir. En realidad no quiere escribir, quiere ser un escritor y quiere que lo lean. Un escritor se autodesigna, se autopropone en el mercado persa, pero ¿por qué se le ocurre esa postura? La ilusión es una forma perfecta. No es un error, no se le debe confundir con una equivocación involuntaria. Se trata de una construcción deliberada que está pensada para engañar al mismo que la construye. Es una forma pura, quizá la más pura de las formas que existen. La ilusión como novela privada, como autobiografía futura. Al principio, aseguró después de una pausa, somos como el Monsieur Test de Valery. Cultivamos la literatura no empírica. Es un arte secreto cuya forma exige no ser descubierta. Imaginamos lo que pretendemos hacer y vivimos en esa ilusión. En definitiva, son los cuentos que cada uno se cuenta a sí mismo para sobrevivir. Impresiones que no están en condiciones de ser entendidas por extraños. Pero, ¿es posible una ficción privada? ¿O tiene que haber dos? A veces, los momentos perfectos tienen por testigo solo a quien los vive. Podemos llamar a ese murmullo ilusorio, ideal, incierto, la historia personal. Hoy en Literatura para Oír, Ricardo Emilio Piglia Renzi. Luto por Piglia, escritor argentino.